Tengan todos muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Oportunidad que el Señor nos concede para poder glorificarlo a través de la alabanza y también a través de la exposición de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad nosotros queremos compartir acerca de una realidad que nosotros tenemos en nuestra vida, y es el hecho de que experimentamos en algún momento lo que es la inseguridad. Usted sabe que estamos viviendo hoy más que nunca tiempos donde tenemos muchos temores, mucha inseguridad, ¿verdad? Y que muchas veces entre esa inseguridad que nosotros experimentamos, tratamos de resolver esos problemas, bueno, protegiéndonos de alguna manera, incluso hasta tomando medicamentos para poder salvaguardar nuestra salud. Y en otras ocasiones, pues adquirimos lo que conocemos nosotros como los seguros, ¿verdad? Tenemos muchas veces seguros el seguro social, que, bueno, gracias a Dios por aquellos que lo tienen. Otras veces adquirimos seguros que tienen que ver contra accidentes, contra terremotos. En fin, procuramos nosotros asegurarnos. Tenemos seguro contra robos, cuando viajamos algunas veces adquirimos seguros de viajero, tantas cosas que nosotros hacemos con tal de adquirir seguridad. En nuestras comunidades algunas veces tenemos que contratar vigilancia por la situación en la que nos encontramos. Otras veces en base a nuestra profesión, ¿verdad? Los médicos tienen muchas veces que tomar algún seguro en su desenvolvimiento de la profesión. Tantas formas que uno busca para tener seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que realmente, ¿verdad?, nos traen temores, para que en nuestras vidas nosotros experimentamos esta fragilidad de que podemos nosotros peligrar, y entonces buscamos nosotros la manera de sentirnos seguros. Y muchas veces, y si no tenemos seguro, por lo menos cerramos bien la puerta, aseguramos, y cuando salimos pues aseguramos que nuestra cartera pues no nos la vayan a quitar. Todo esto refleja, mis amados hermanos, la inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Nuestro texto en esta hora que vamos a estar estudiando, que vamos a estar meditando, está basado en el Salmo 91. Como usted recordará, la última vez que estuvimos abordando este salmo, estuvimos viendo el versículo 1, que decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en esta oportunidad queremos incursionar del versículo 2 al versículo 3, ¿verdad? Sabemos que este salmo, pues se dice que lo escribió Moisés, aunque hay algunos escritores y teólogos que todavía cuestionan si fue Moisés o si no, pues se lo acreditan a David. Indistintamente de quien haya hecho este salmo, el salmo lo que sí refleja es la seguridad y la confianza que se debe de tener en la persona de nuestro Dios. Dios es aquel que realmente es inconmovible. Dios es aquel que realmente da poder para que no pueda pasar nada que pueda lastimar muchas veces nuestras vidas. Por lo tanto, el Salmo nos está presentando a Dios como nuestra confianza y nuestra seguridad. Así que queremos leer con usted nuestro texto, Salmo 91, pero de versículo 2 al versículo 3. El salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Vamos a tomar solamente esta porción. Como hemos dicho, el Salmo 91 tiene tanta riqueza que vale la pena que nosotros vayamos parte por parte. En esta oportunidad queremos orar y queremos pedir que Dios pueda bendecirnos, a usted que está viendo esta administración, a su servidor y todos los que colaboramos, pedir que Dios nos bendiga a fin de que Él sea glorificado en todo. Padre nuestro, queremos en esta mañana invocar una vez más tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das siempre los medios, tú te provees, Señor,
para que tu palabra pueda llegar a los diferentes lugares y particularmente a tu iglesia, a nuestros amados hermanos. En esta oportunidad pedimos que tu gracia nos acompañe, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, que realmente despeje, Señor, cualquier obstáculo que pueda estar habiendo para que tu palabra no tenga ningún estorbo y haga la obra con la cual tú envías tu palabra en esta hora. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le hemos titulado a la enseñanza de esta mañana, el antídoto del cristiano para la inseguridad. Como dijimos hace un momento, nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos, tiempos de mucha inseguridad. Y me refiero particularmente a la situación histórica que estamos viviendo. Es decir, esta pandemia, esto que nos ha venido y que nos hace experimentar en realidad pues mucha inseguridad. Pero ¿qué hacer cuando nos sentimos inseguros? ¿Qué hacer? Bueno, creemos nosotros que este Salmo número 91 nos da principios de qué hacer cuando nosotros nos sentimos inseguros. Creo que una de las cosas que encontramos en el Salmo es que hay una determinación personal. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hacer cuando nos sentimos inseguros? Una de las cosas que somos llamados es a tomar determinaciones personales para abandonar ese temor y para abandonar la inseguridad. Es decir, no esperar que otro venga, sino de manera personal poder tomar decisiones de decir, tengo que dejar esta condición en la que me encuentro. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces la inseguridad lo que hace es traernos temor. Y el temor lo que hace es congelarnos, esclavizarnos y no permite que nosotros nos desarrollemos y nos desenvolvamos como debiéramos de hacerlo. Entonces, ¿qué hace aquí o qué dice el salmista? Vea por favor conmigo cómo comienza el versículo 2. Dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Encontramos una determinación que el salmista dice, diré yo. Dios, al habernos hecho a su imagen y semejanza, queremos decirle que nuestro Dios nos dio un don incalculable. Cuando Dios nos creó a esa imagen, Dios nos dio el don de la palabra, de la bendita palabra. Agradecidos al Señor porque nos ha dado su palabra. Y aquí el salmista está haciendo uso de esa palabra. Muchas veces cuando nos invade la inseguridad y se manifiesta en nuestros corazones el temor de lo que muchas veces pudiera ocurrir o algo que nos pudiera impedir y que no avanzamos y que no crecemos, hermanos, vale la pena decir, no debo de estar en esta condición, debo de salir de esta condición. Santiago nos expresa el poder que tiene la palabra. Por un lado, la palabra tiene la peculiaridad de poder edificar. Pero ¿sabía usted que así también como la palabra puede edificar, también nos puede destruir? La misma palabra puede darnos ánimo, pero también la misma palabra puede también desanimarnos. Santiago describe que nosotros en alguna medida, no vamos a decir total, pero en alguna medida, quizás porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, impartió en nosotros este don que es la palabra misma. Y podríamos decir que nuestra palabra en alguna medida tiene autoridad. Por ejemplo, de repente alguien le dice, deténgase. Y usted dice, me detengo. Pero usted dice, ¿por qué reaccioné así? Bueno, porque hubo una palabra que alguien me dijo que me detuviera. Es decir, hermanos, lo que estamos tratando de decir, que hay momentos en nuestra vida en que debemos de decirle a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová. Como que si tuviéramos que despertarla, como que si tuviéramos que avivarla. Así decía el salmista allá en el Salmo 103.
del versículo 1 al 2, como que él estaba hablando consigo mismo, como que él estaba meditando y de repente decía: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, como que hablando consigo mismo, ¿qué hacer para nosotros tomar determinaciones que nos aparte de la inseguridad? Una de las cosas que el Señor nos muestra, que esta vida dijo: diré yo a Jehová. ¿Cuántas expresiones encontramos en la Biblia donde el creyente se habla a sí mismo? ¿Verdad? Ya no se diga, si el Espíritu de Dios mora en su corazón, tiene aún más herramientas, tiene aún más provisión para hablarse a sí mismo y decir: debo de salir de esta condición. David repite muchas veces en sus salmos este tipo de expresiones. En el Salmo 39, David, con el deseo de agradar a Dios, se dijo en su corazón, él dijo: yo dije, es decir, hablando consigo mismo, atenderé, cuidaré de mis caminos para no pecar con mi lengua. En otras palabras, está diciendo: voy a tener cuidado, voy a hacer esto para no pecar contra el Señor, hablándose a sí mismo. En el Salmo 42, versículo 9 también dice: diré a Dios, roca mía. No se lo ha dicho todavía, pero en su corazón está tomando la actitud de salir o de actuar o de poder manifestar el buen deseo de declarar que Dios es su roca. Me recuerda en los tiempos de la edificación de los muros, allá en los tiempos de Nehemías. Había llegado la noticia de que una gran destrucción estaba en Jerusalén. Los muros estaban caídos. Y él sintió de parte del Señor ir a levantar esos muros. Pero cuando él llegó y vio que todo estaba destruido, los vecinos que estaban allí, que eran los enemigos de Jerusalén, cuando vieron que Nehemías había llegado, y sobre todo, más que nada, cuando había comenzado a edificar el muro, ellos se estaban oponiendo, no querían que se edificara el muro. Y entonces allí apareció Sanbalat, allí apareció Tobías, allí aparecieron otros más para producirle temor. Y en un momento dado, Semaías, uno de los que estaba coludido con Sanbalat y Tobías, le habla a Nehemías y le dice: mira, Nehemías, mejor vente, refugiémonos en la casa de Dios, porque dicen por ahí que te van a matar, que te van a quitar la vida. Y de repente Nehemías, en el capítulo 6 y particularmente en el versículo 11, él se habla. Fíjense que lo que estaban haciendo era produciéndole temor. Pero de repente él dijo en su corazón y dijo: ¿cómo? ¿Acaso yo, decía él, un hombre como yo, he de huir? Es decir, que él se habló a sí mismo y apartó el temor, apartó la amenaza, se habló diciendo: yo no haré tal cosa. Entonces, lo que estamos tratando de decir en este día es que una de las maneras de salir de la inseguridad es que si tú tienes a Dios en tu corazón, si el Espíritu de Cristo mora en tu vida, tú puedes hablarle de parte del Señor a tu alma. Si tu alma quizás está intimidada, si tu alma está opacada, tú le puedes decir: no, yo voy a decirle a Dios que Dios es mi fortaleza. Yo voy a decirle a mi Dios que Él es mi esperanza, que confiaré en Él. Eso le diré: alma mía, despiértate, sal de la condición en la que te encuentras. Esas fueron las palabras que dijo también el hijo pródigo. Esa vida que de repente pecó en abandonar a su padre, pedirle la riqueza, y cuando estaba pasando el momento de la gran calamidad, de repente
Él reacciona y dice, no, no puedo seguir en esta condición. Me levantaré e iré a mi padre. Pero la pregunta es, ¿y a quién le dijo esto? No se lo dijo a los vecinos, no se lo dijo al amigo, se lo dijo a él mismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Aquí el salmista en el Salmo 91, mis amados hermanos, pues es algo exactamente lo mismo. Es decir, de que aquí el salmista está diciendo, diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová que Él es mi esperanza, que Él es mi castillo, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué es esto? Sino una determinación personal. Una determinación que, por cierto, hermanos, diríamos, agrada a Dios, pues no es una decisión de confiar en sí mismo. Quizás cuando nosotros tenemos cosas que nos amenazan, nosotros tratamos de tomar decisiones y hay veces que nuestras decisiones, en lugar de mejorar, empeoran las cosas. Pero aquí no, el salmista está diciendo, sí, hay cosas que me amenazan, sí, hay cosas que me producen inseguridad, sí, hay cosas que me producen temores, pero ¿qué haré? Esto haré. Diré a Jehová, tú eres mi esperanza. Diré a Jehová, tú eres mi fortaleza. Eso es lo que haré, en lugar de confiar en mí mismo. Como vimos en la última reunión estudiando el Salmo 91, veíamos aquel pasaje del libro de Proverbios del capítulo 3, donde se es exhortado a no poner la confianza en uno mismo, sino primeramente poner la confianza en nuestro Dios. Esto no quiere decir de que el poner la confianza en Dios nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No estamos tratando de decir eso. Lo que estamos tratando de decir es que cuando nos vemos amenazados, cuando nos vemos con inseguridad, inmediatamente lo que debemos de hacer es elevar nuestro pensamiento, elevar nuestro corazón e invocar el nombre de nuestro Señor. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo en adelante, fíate de Jehová, pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas. Y dice también en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Apártate del mal. Todo esto lo que está diciendo Dios es, mira, pon tu confianza en tu Creador. Pon tu confianza en el Señor. Nuestra enseñanza en esta primera parte de nuestra meditación es que si hoy tú que estás allí, escuchas la voz del Señor diciéndote, despierta. Despiértate tú que duermes para que permitas que la luz de Cristo te alumbre. Tú que no sabes qué hacer y solo te estás viendo a ti mismo, le pones la culpa a fulano, al gobierno, a los dirigentes, de que todas estas cosas están sucediendo y todo esto lo que ha producido es inseguridad y temor. El Señor lo que te está diciendo en esta hora es, mira, deja de estar viendo arriba, abajo y todos lados. Mejor mira a tu Señor. Pon tu confianza en el Señor. Que tú puedes decir, como dijo el salmista, diré yo a Jehová. Es decir, busca del Señor. Que tú puedas decir, le puedas hablar a tu alma. Diré yo a Dios. Quita de mí la inseguridad. Que Dios puede escuchar diciendo de ti, diré yo a Jehová, quita de mí estos temores. Quita de mí, Señor, diré yo a Jehová, heme aquí, Señor. Yo que he estado viviendo quizás alejada, diré yo a Jehová, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Así que esta escritura nos habla o nos enseña que tú puedes hablarle a tu alma, a tu conciencia y decirle en el nombre de Cristo, levántate.
confía en Dios, no temas. Y que tú puedas en el nombre de Cristo desechar todo temor. Que tú puedas buscar a Dios y poner toda tu confianza en Él. Entonces, lo primero es una determinación personal de decir, diré yo a Jehová. Y lo segundo, el segundo antídoto que nosotros podemos encontrar aquí en el Salmo 91 es que tú debes, ante esa determinación personal que has tomado, sea una determinación de buscar la dirección correcta. Es decir, la dirección correcta es, en primer lugar, cuando te sientes abatido, cuando te sientes afligido, en primer lugar, en lugar de buscar a tu compadre, a tu amigo, al amigo del alma, lo primero que debes de hacer es enfocar tu alma, tu corazón, tu mente, todo tu ser e ir en pos de la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Sino nuestro Dios. Aquí el salmista dice, diré yo, pero ¿a quién le va a decir? Diré yo a Jehová. Jehová es el nombre que se le da a Dios. En algunas versiones de las Escrituras, ¿verdad? Encontramos más que nada en el Antiguo Testamento el nombre de Jehová. Muchos sabemos, hermanos, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en el hebreo antiguo, el problema es que no se usaban vocales. Y cuando se escribió allá en el tiempo de Moisés, cuando Moisés dijo, ¿en nombre de quién iré?, el Señor le dio prácticamente 4 letras, de las cuales ellos no podían pronunciar: la Y, la H, la B pequeña y la H. ¿Quién puede leer eso? Está como el nombre de un banco por ahí, de que dice, solamente tiene unas letras, y dice, ¿y cómo dice? Pues no sé cómo decirlo, porque no se puede pronunciar, son vocales, y entonces son consonantes, que entonces después se intercalaron con las vocales. Y con el tiempo se agregó, en lugar de tener estas letras, se agregaron otras para poderlo pronunciar. Y en algunos momentos se dijo el nombre de Jehová, se le agregó la J, la E, y se intercaló con la H, y luego se le puso la O, dejaron pasar la B y se le puso la A al final. Y entonces se pudo leer como el nombre de Jehová. En otras versiones, que por cierto es la que yo más preferiría, a la Y se le intercaló la letra A, y luego al final se le puso la B y la E, y se pronuncia Yahvé. Aquí el salmista decía, diré yo a Jehová, o usted puede decir, diré yo a Yahvé. Ahora, ¿qué significa Jehová o Yahvé? Prácticamente representan formas del verbo ser, y que quiere decir algo más o menos así, que el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé significa el que es, quien fue y quien siempre será. Aleluya. A ese se dirigía el salmista cuando dijo, diré yo a Jehová, diré yo al Señor. Esta palabra de Jehová es la que el pueblo de Israel le dio más el nombre de Adonai. Y el Adonai significa el Señor el Eterno. De allí que el pueblo de Israel hoy en la actualidad reconoce, identifica. Él no le dice Jehová ni le dice Yahvé, sino más bien dice Adonai, el Eterno. Indistintamente, hermanos, la dirección donde hay que tomar cuando nos sentimos inseguros es inmediatamente invocar el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Señor, que tiene poder. ¡Aleluya! Él es el Adonai, que significa, sí, el Señor, el Eterno. El significa el fuerte. El Elohei, Israel, significa Dios,
el Dios de Israel. Elión significa el Dios altísimo, Elohim, el Creador todopoderoso, el Olam, el Dios eterno, el Rohoi, el Dios que todo lo mira. A ese Dios, a ese Señor, es donde tenemos que dirigirnos. No perdamos la dirección, hermanos. Cuando nos sintamos abatidos, que no hayamos la salida, que no encontramos el camino, que Dios te conceda la gracia de decirle, diré a mi alma, oh Jehová, a ti vengo en esta hora. ¿Cuál es el antídoto de la inseguridad? Ante la inseguridad, ante el miedo que tenemos, ante dificultades que no sabemos cómo resolver, hermanos, el antídoto es tomar la dirección correcta. Y la primera dirección es nuestro Señor, Dios. Así que muchas veces, hermanos, sabemos que por causa de que el pecado vino a nuestras vidas, como decíamos en la última reunión, el miedo vino a nuestros corazones. El miedo es el resultado de haber pecado contra Dios. Tenemos temor, ¿verdad? Algunas veces, por causa del egoísmo y del orgullo, muchas veces aparece el temor. Imagínense ustedes que hay veces, como somos tan egoístas, tenemos temor algunas veces de relacionarnos con personas que saben más que nosotros. No sé si usted ha observado eso, que hay personas que mejor prefieren estar solos, retirados, apartados. ¿Por qué? Porque no se quiere relacionar con personas que tienen más conocimiento, que están quizás más al día, que saben más de política, que saben más de ciencia, que saben más de la economía, que saben más de otras cosas. Y cuando nosotros nos sentimos nuestro egoísmo, para nosotros no sentirnos mal, que no tenemos elementos con qué argumentar, las personas sienten temores y lo mejor que hacen es quedarse solos, apartarse. Y uno dice, ¿y esta persona por qué se aparta? Simplemente porque tiene temor a saber cómo relacionarse. Hay veces que tenemos temores, hermanos, porque nos hemos proyectado a algo y no alcanzamos esas metas. Y nos sentimos defraudados, sentimos temores que no vamos a alcanzar, de que no vamos a llegar, que no lo vamos a lograr. Y son temores. Y así podríamos hablar de un sinfín de cosas que podríamos identificar lo que son temores a nuestras vidas. Ahora pues estamos viviendo otro tipo de temores. Por ejemplo, hace unos días, hace como 2 días, hermanos, hubo un atentado donde a horas tempranas de la mañana, a las 6:30 de la mañana, estaba, ¿verdad?, un atentado a un representante de nuestro gobierno. ¿Quién no le tiene temor, hermanos, a que un disparo nos pueda llegar? Es decir, aparece un temor, una balacera, nos causa miedo y nos sentimos inseguro. Hay veces, hermanos, el vehículo, cuando nosotros sentimos que los frenos no nos agarran, o que vemos un vehículo en estampida y que vemos que ha perdido el control, aparece temor en nuestra vida, ¿no es cierto? Aparece muchas veces temores y aparece un maleante y no hay un agente de seguridad. También aparecen temores. Y hoy más que nunca que ha aparecido este virus, esta pandemia, hermanos, es normal que muchas veces nosotros nos sentimos inseguros. Hay vidas que, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo, tienen temor de perder su trabajo, ¿verdad? Hay veces el empresario les ha dicho, váyanse para la casa, pero en la empresa no hay nada que esté generando. Y hay temores de decir, ¿tendré el trabajo cuando pase esto? O hay veces que tenemos temores de que el virus nos pueda venir a nosotros. O hay ocasiones, hermanos, que nuestro matrimonio quizás no está funcionando como debiera. Y muchas veces tenemos temor de que nuestro matrimonio fracase. O el perder el beneficio, hay veces que nosotros hemos cometido algún error, alguna falta. Y tenemos temor que el efecto de nuestro error, el efecto de nuestra falta, hermanos,
pueda tener consecuencias. Y podemos estar viviendo en un momento de tanta inseguridad. Pero mi amado hermano o el que está oyendo o viendo en este momento, el anuncio para ustedes es que es allí donde viene nuestro Señor, es allí donde aparece el poder que tiene el nombre de nuestro Señor. Si nosotros lo invocamos a Él y lo invocamos con fe, nuestro Dios, en su naturaleza, en sus peculiaridades, Él tiene todos los elementos necesarios para darnos seguridad, para darnos confianza, para darnos fortaleza. ¿Cuántas veces su servidor no ha pasado situaciones adversas, difíciles, donde de repente, mis amados hermanos, hemos sentido que no le encontramos la salida? Pero en su gran misericordia, Dios nos ha concedido la gracia de invocar su nombre. Y hemos comenzado a sentir cómo poco a poco nuestro Dios va quitando todas aquellas cosas que nos dan inseguridad, que producen temores. Entonces, David en el momento de su vida, estoy hablando de David, no de Moisés, cuando él se vio amenazado, él escribió en el Salmo 23 y versículo 4, decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es para usted. Esto es para mí, para todos los que nos invade la inseguridad. David decía: yo sé, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué no podría causar inseguridad y temor cuando nos vemos amenazados? Sin embargo, David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero la razón, el motivo de por qué, no era porque él era el más valiente, no era porque él no le tiene miedo a nadie. No, la razón era porque Dios estaría a su lado. Diré yo a Jehová, diré yo al Señor. Al aceptar a Dios, cuando usted hacía la luz de este pasaje, cuando usted acepta a Dios como su protector, aquí es como ejercitar la fe en todas las promesas que Dios le concede. Por eso es que no debemos de perder nuestra fe ni confianza y nuestra seguridad en el Señor. Y lo tercero como un antídoto para nuestra inseguridad. No sé cuántos inseguros, cuántos temerosos estarán viendo esto, pero yo me apunto. Yo soy uno de los temerosos que reviento un cohete y yo ya salto por ahí porque digo un disparo. Medio se mueve un poco el edificio donde yo vivo y ya me siento un poco inseguro. Mis amados, todos en alguna medida somos temerosos y nos sentimos inseguros. ¿Cuál es el antídoto? En primer lugar, hermanos, dijimos que el antídoto tiene que ver cuando usted toma una determinación. Es como cuando está la medicina. O sea, la medicina puede estar allí, pero si usted no da el paso, si usted no dice: ve, me tengo que tomar la medicina. Si eso no hace, entonces no hay efectividad. Pero lo segundo que estamos hablando del antídoto tiene que ver con que usted vaya a la dirección correcta. Y en este caso la dirección correcta es nuestro Señor. El tercer antídoto que encontramos aquí en el Salmo 91 es cuando usted se apropia de todos los beneficios que proceden de nuestro Dios. Es decir, se apropia de ellos, se los hace, se los aplica. Si alguien conocía, hermanos amados, a Dios, ¿quién es Dios? Ese era Moisés. Moisés, que adjudicamos que él fue el que escribió este salmo. Incluso nuestras Biblias en algún momento nos dice salmo escrito por Moisés.
Diríamos nosotros que si alguien conocía a Dios, ese era Moisés. Moisés, él se vio que Dios lo preservó el día en que él salió huyendo de Egipto. Él lo preservó en ese desierto hasta llegar a Madián. Moisés podía experimentar que fuese preservado cuando llegó a Faraón y le pidió de que dejara libre a su pueblo. Moisés fue preservado de todas las plagas que cayeron en Egipto. Moisés fue preservado de esa peste que vino, de esa plaga destructora cuando vino, y él fue guardado. Él fue preservado después que sale con el pueblo de Israel en el desierto. Fue preservado cuando Faraón tomó la decisión de irlo a buscar y perseguirlo, y él estaba delante del mar, allí de Baal-Zephón, y él no hallaba qué hacer y veía que venía el Faraón, pero él fue testigo de cómo Dios lo guardaba. Es decir, que él tiene la autoridad para escribir este salmo, del cual dice: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, lo siguiente aquí es el apropiarnos, el hacer nuestro las promesas y todas aquellas bendiciones que están en el nombre de nuestro Dios. El salmista dice aquí: ¿esperanza qué? O más bien, mi esperanza. Dice: diré yo a Jehová, ¿esperanza qué? Dice: mía. En otras palabras, se apropia. Nos habla de una fe personal. Es decir, que no es alguien que se está beneficiando de la fe de otro, sino que realmente tiene una fe propia. Mis amados hermanos, muchas veces nos vemos nosotros desvalidos, y hay cristianos que están desvalidos porque su fe no es una fe personal. Es decir, vive de la fe de otro. Hay esposos o esposas que viven no de su propia fe. Tal vez la esposa es una esposa piadosa, es una esposa que lee la Biblia, es una esposa que ora, pero el esposo no, allí con los brazos cruzaditos, no lee la Biblia, no ora, pero está confiado en que Dios va a bendecir a su esposa y que entonces la bendición le va a caer a él también. Entonces son vidas que no tienen una fe personal. No son vidas que están viviendo una vida real con Dios, sino que mira cómo lo hace fulano, mira cómo lo hace sutano. Hay hijos que tampoco no están viviendo una fe viva, una fe personal, sino que viven de la fe de sus padres. En otras palabras, no tienen una fe personal. Y aquí lo que nos está enseñando el salmista es que la esperanza es algo personal para él. Esa fe es una fe ejercitada, es una fe viva, es una fe personal. Y yo te pregunto con mucho respeto en esta mañana, ¿cómo es tu fe? ¿Tienes una fe viva, personal, ejercitada por ti, o vives de la fe de otros? Como hay un viejo dicho que dice, alguna vez lo escuché, dice: mira, tú en tu vida debes de tener 3 cosas. Uno, que tu amigo sea un buen médico. Otro, que tenga un buen abogado. Y el otro, un buen pastor o un sacerdote. Ya para el final. Pero ¿y qué tal si te faltan los 3? Y te quedas tú solo. Dios muchas veces nos tiene que sacudir, haciéndonos pasar cosas difíciles, para ver si nosotros tenemos una fe personal o estamos viviendo una fe dependiendo de nuestra pareja, de nuestro familiar o de nuestro amigo que es pastor o que es el sacerdote. Aquí el salmista hablaba de una esperanza personal. La palabra esperanza del hebreo batax significa tener confianza, estar seguro,
tener tranquilidad, alguien que puede fiar y se puede apoyar. Pero cuidado, que esta palabra esperanza no está escrita en un contexto de esperar. No, la manera como está escrito en el original aquí es una esperanza en el sentido de buscarla de manera inmediata. Es decir, alguien que va a buscar al Señor y que en ese momento va a estar seguro de que Dios es su confianza. Es decir, que la esperanza, por un lado, hermano, es esperar, pero en este contexto está diciendo, yo buscaré a Jehová, quien es mi esperanza, en quien yo voy a sentirme seguro. Lo más probable, bueno, David decía, ¿cuándo me presentaré a Jehová? Es decir, hacerlo en el momento. El escritor aquí, a los hebreos, hermanos, nos están demostrando algo también. Perdón, no es en la escritura hebrea, lo que nos está diciendo es la esperanza que debe de ser buscada, no mañana, no pasado, sino de inmediato, ahora. Nosotros, hermanos, nos vemos rodeados de cosas inseguras. En realidad, todo lo que está en este mundo, hermanos, todo lo que está en este mundo, nada es seguro. Disculpe que tenga que hablarle de esta manera. Nada de lo que usted tiene, en realidad es algo seguro. La pregunta es, ¿en qué está su seguridad? ¿Usted se siente seguro en su familia? ¿Usted se siente seguro porque tiene una empresa, tiene un negocio? O quizás se siente seguro por el dinerito que le dieron de su indemnización y ahí se siente seguro. En realidad, hermanos, nada de lo que está en este mundo nos puede dar seguridad. ¿Sabe cuál es la única seguridad? La única seguridad viene de nuestro Dios. Mis amados hermanos, nada de lo que está en esta tierra es seguro. Por lo tanto, debemos de saber y asimilar esta gran verdad. Me recuerda esa parábola que nuestro Señor decía, que hubo un hombre que dijo, bueno, dijo este hombre, tienes tantos bienes, tienes tantos graneros para disfrutar toda tu vida. ¿Qué haré? Ese sí habló también consigo mismo. ¿Qué haré? ¿Y qué se me ocurre? Ah, ya sé. Y dijo, voy a hacer un granero para guardar todos mis bienes. Y el Señor le dice, insensato, tú no sabes que mañana te vienen a pedir tu vida. Y todo lo que trabajaste, todo lo que hiciste, se le va a pasar a otro. Es decir, no tenemos nada seguro, hermanos. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Allá en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que te habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, decía, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo esto, ponga atención, aún una vez, y conmoveré, dice, no solamente la tierra, sino que también conmoveré el cielo. Y esta frase de aún una vez está indicando la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que solamente quede lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? Nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo mismo. En otras palabras, hermanos, nada es seguro. Nuestra seguridad está en el Señor. El venir a Dios y el venir a su palabra, lo que va a hacer es que va a ejercitar su fe. Va a ejercitar su fe para que usted pueda decir en su corazón, tú eres mi esperanza. Es en su palabra, mi amado hermano, donde usted va a encontrar las promesas abundantes de nuestro Dios. Y cuando encontremos esas promesas, debemos de aferrarnos a su palabra. Debemos de aferrarnos a ella por medio de la oración
creyendo que su palabra es verdad. Lo otro que vemos es que dice aquí, diré yo a Jehová esperanza mía, pero luego ahora está presentando, dice, y castillo mío. La palabra castillo es de el hebreo metzudah. Significa fortaleza. Significa también trampa. En el contexto positivo de decir, has entrado a un lugar donde nadie va a entrar ni nadie va a salir. Es decir, si tú estás adentro, estás atrapado, estás seguro. ¡Aleluya! Que Dios sea nuestra trampa, hermanos. Que Él nos atrape en sus brazos. Que Él nos atrape y que nos imparta de su confianza y de su seguridad. La seguridad que el salmista está reconociendo aquí, en realidad, hermanos, no se trata de un ranchito que me va a dar seguridad. No se trata, hermanos, de una casita donde yo me voy a ir a refugiar. No, se trata de un castillo el cual posee todas las características de protección, todas las características, todo el equipo necesario para que usted se sienta seguro y segura. Dios es nuestro castillo, a Él acudiremos, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra seguridad. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Debemos de apropiarnos de esa esperanza. Castillo mío. Es decir, que hermanos, que cuando usted le atribuye que Dios es su castillo, por supuesto que Dios aquí nos está hablando de manera figurada, pero lo que está queriendo decir es que Dios contiene todas las cualidades, todas las características de seguridad para todo aquel que habita en Él. Sabemos que existen muchas cosas que podrían darnos inseguridad, pero para el salmista, el tomar la determinación de venir a Dios y de permanecer en Él, le hace sentir como aquel que se refugia en una fortaleza, como lo es en este caso un castillo. El salmista David en el Salmo 46 decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mi amado hermano, esto fue lo que entendió Martín Lutero cuando escribió ese famoso himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Es uno de sus himnos más conocidos de lo que Martín Lutero era un himnólogo, aparte de un teólogo, era un himnólogo, compuso varios himnos y el más sobresaliente es este salmo que se llama Castillo fuerte, basado en el Salmo 46. ¿Cuándo lo escribió? Bueno, se dice, hermanos, que fue allá en los años 1527 aproximadamente, cuando en Europa, hermanos, había un caos tremendo. Un caos, había una situación muy difícil políticamente, por así decirlo. Pero algo también que sucedió es que en ese año apareció una peste, conocida como la peste bubónica. Se dice, hermano, que esa peste no le encontraban medicina y estaba barriendo por Alemania. Se consideran que mundialmente más de 100 millones de personas murieron por la peste bubónica. Incluso se dice que el hijo de Martín Lutero cayó en esa enfermedad, pero por misericordia de Dios se vio salvo. Pero fue en ese momento. Fue en esa turbulencia que estaba viviendo en Alemania que Dios le inspiró a través de este salmo y él pudo decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Se dice por allí, hermanos, que de vez en cuando se encontraba con Melanchthon, uno de sus mejores amigos, y de repente Martín Lutero le decía, mira Melanchthon, vamos a cantar el Salmo 46.
Dios es mi fortaleza. La pregunta, hermanos, para Moisés, Dios fue su castillo. David encontró en Dios también su castillo y su fortaleza. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel encontraron en Dios su fortaleza. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos ellos, para ellos Dios fue su refugio. La pregunta grande es en esta hora, ¿es Dios tu refugio? ¿Te refugias de veras en Dios o te refugias en tu mamá, tu papá, tu amigo, tu compadre, tu dinero, tu negocio? ¿Es Dios tu refugio? Que Dios sea tu refugio, que Dios sea mi refugio. Hermanos, cuando todo se oscurece en nuestras vidas, cuando en realidad no tenemos fuerza, nos sentimos débiles ante la adversidad y ante la inseguridad, y que muchas veces hasta lloramos, hermano, nos quebrantamos porque no sabemos qué hacer. Mis hermanos, Dios es la dirección correcta. Él es el antídoto correcto. La siguiente palabra dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿se da cuenta cómo se apropia? Mi castillo, mi esperanza, mi Dios. ¿Quién puede decir eso? ¿Sabe quién puede decir eso? Aquellas vidas que en realidad tienen intimidad con el Señor. Viven tanta la intimidad que pueden sentir la confianza de decir, Él es mi Dios, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo. Aleluya. Nos habla de alguien que tiene intimidad. De hecho, el contexto del versículo 1 nos habla de eso. Porque dice, el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, es alguien que tiene intimidad. Salmo 25, versículo 13 dice que esa persona que tiene intimidad con Dios gozará, dice de él, de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, somos llamados a tener una verdadera comunión con Dios. Acerquémonos a Dios, hermanos. Tomemos la determinación. No veamos a Dios como algo religioso. No veamos la Biblia. No, hermanos, Dios es un Dios personal. Acerquémonos a Él. Como bien decía el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, que dice que fiel es Dios por el cual nosotros hemos sido llamados para tener comunión, y esta comunión es con su Hijo Jesucristo. Acerquémonos. Tomemos la determinación, que Dios nos dé la gracia. Alguien diría, hermano, usted está hablando de mucho poder humano, que es usted el que hace. Amados hermanos, el texto está allí. El pasaje está allí. Me acercaré, diré, iré. Por supuesto que sabemos que todo esto procede de la gracia de Dios. Porque si Él no nos trajere a Él, tampoco nadie se acercaría. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, tú puedes decirle a tu alma, alma mía, dile al Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios eres tú, Señor. Así que, mis amados, el usar este antídoto respondiendo de manera personal y tomando la dirección correcta, evidentemente que habrá resultados. Y el resultado o el efecto del antídoto lo vemos nosotros en el versículo 3. Porque el versículo 3 dice que Él te librará. ¿Cuándo? Cuando haya sido tu esperanza. Él te librará. ¿Cuándo? Cuando hayas visto que el Señor es tu castillo. Él te ayudará. ¿Cuándo? Cuando Dios es en quien tú has confiado. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te librará. La palabra Natzael
significa que Él te va a quitar, Él va a recobrar, Él va a redimir. Quiero decirles que el contexto de cómo está escrito esta palabra es como aquel que ya cayó atrapado. Es decir, hermanos, que ya cayó en la trampa. Es decir, que ya está viviendo la inseguridad. En ese contexto, porque vea lo que dice el pasaje, Él te librará. Alguien diría, bueno, el cazador anda detrás de mí y todavía no me ha cazado. No, aquí el cazador ya te cazó, ya te agarró. El temor ya te invadió, la inseguridad ya te invadió. La trampa de tu pecado ya te agarró. El fruto de tu egoísmo, el fruto de tu orgullo ya te atrapó. Sin embargo, si tú dices en tu corazón, Jehová es mi esperanza, mi castillo mío es el Señor, mi Dios en quien confiaré, Él te librará de la trampa en la que has caído. Él te librará de la inseguridad y del temor en que tu vida ha caído. ¿Y qué significa? Significa que aunque hayamos caído, en la situación que hayamos caído, hermanos, Dios, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios, el único y grande Dios, Él es poderoso para quitar la dificultad en que tú y yo pudiésemos haber caído. Nuestro gran Dios es tan poderoso para recobrar la paz y el gozo que probablemente tú has perdido. Él es poderoso para reventar las amarras que te tienen atado, amarras que te tienen atrapados. Él es poderoso para reventarlas. Él es poderoso para arrebatarte del lugar donde tú has caído. En cualquiera que sea la situación en la que has caído, quizás tú has caído en la trampa del alcohol y no logras salir de allí. Pero dile a Dios, Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo. Dios, tú eres mi Dios. Quizás tú has caído en la trampa de las adicciones, en la trampa quizás de la infidelidad, en la trampa de la pornografía, en esa trampa que tú sabes qué trampa es. Nuestro gran Dios, el Dios altísimo, el Señor de señores, el Dios todopoderoso es fuerte para librarte de los lazos o de las redes en que has caído de ese cazador. Por cierto, la palabra que tiene que ver aquí con lazo del hebreo pax significa red o trampa. Y lo que el Señor está diciendo, que Él nos librará de la trampa y del engaño. Él te librará del lazo del cazador. La palabra cazador significa del que te tendió la trampa. ¿Y quién es el tramposo, hermanos? Él te va a librar del lazo del tramposo, del que te tiende trampas, del enemigo. Significa la trampa, ¿sabe qué significa? Es un engaño. Es un engaño, la trampa es un engaño. Hay veces que nosotros tomamos decisiones pensando que es la mejor decisión. Y si no es Dios quien está allí, mi amado, es una trampa. Si no es Dios, si no es su palabra que no está allí, por más bonito que tú lo veas, lo más probable que sea una trampa. Sabemos que el diablo es nuestro enemigo y nos tiende trampas. Sabemos también que el mundo, con su estilo egoísta y lleno de orgullo, también es nuestro enemigo y nos tiende trampas. Hay veces que tú confías en alguien que no es cristiano y te da la confianza del negocio o de lo que van a hacer, y con el tiempo te das cuenta que fue un engaño. El mundo y sus trampas. Pero hay otro enemigo que nos tiende trampas. Y somos nosotros mismos, con nuestro propio pecado. Hay veces que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Te habrá sucedido alguna vez? Donde tú decías, es que así me va a resultar el negocio. Es que así voy a sacar adelante mi familia. Y te das cuenta que tus decisiones te llevaron a una trampa. Y que en lugar de mejorar, te salieron tan malas las cosas que todo se empeoró. Sin embargo,
si tomamos la decisión y decimos, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice que Él te librará del lazo del cazador, pero no solamente del lazo del cazador, sino del coronavirus, sino que de la peste destructora. También, hermanos, ahora la peste tiene una doble interpretación. La peste puede ser también nuestro propio pecado. El pecado, como dicen que la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte, lo mismo que hace un virus. Entonces la peste puede hablarnos de el efecto colateral del pecado en el que nosotros nos metemos. Pero Dios es poderoso, Él tiene el antivirus y Él puede librarnos de la peste destructora. Pero hermanos, ¿qué tal de la peste física? Hablemos de la peste, hablemos del coronavirus. ¿No es cierto que esto ha venido a producir inseguridad, hermanos? ¿No es cierto que esto ha venido a traer temores a nuestros corazones? Ayer leía, escuchaba a una periodista con lágrimas. Allí estaba subida en su vehículo y estaba mandando un video y con lágrimas en sus ojos decía, por favor, cuídense. Cuídense por su familia, cuídense por sus hijos. Yo, dice, estoy viendo y veo la muerte que está como alrededor mío, como que yo ando en medio de la muerte porque miro un muerto por aquí, un muerto por allá, y todo tiene que ver con el coronavirus. Esto puede producir inseguridad y temores en nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, todo lo que hemos visto en esta mañana también tiene su aplicación para ese tipo de temores, para ese tipo de inseguridad. Me recuerda la vida de Spurgeon. Spurgeon, en sus primeros años de ministerio, él todavía era un joven, era soltero, y se le dio a pastorear. Lamentablemente, hermanos, en esa época, vino una peste que tenía que ver con, que suelta el estómago, es diarrea, se me olvida, se me escapa el nombre, pero como el cólera. Entonces, hermanos, Spurgeon estaba viendo que estaban muriendo, hermanos, en Inglaterra cantidad de personas por el cólera. Se había regado y no hallaban cómo. Lo más tremendo, hermanos, que hermanos de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión tomó Spurgeon? Y hay 5 cosas que Spurgeon hizo. Y esto creo que nos va para nosotros los pastores. Muchas veces, hermano, quiero decirle, y aquí está mi familia conmigo, una de las cosas que yo he sentido con esto del coronavirus, hay un fuego en mi corazón de ayudar al que está necesitado. Y de alguna forma, y yo respeto la decisión de mi esposa, ¿verdad? Y de algunos hermanos de los que me están escuchando cuando me dicen, hermano, no vaya. Pero allá en el fondo, hermanos, uno como pastor siente la carga de ayudar particularmente a sus hermanos que están pasando necesidad. Y el Señor sabe que de alguna forma lo hemos hecho. Hemos ido y hemos atendido, pero guardando, por supuesto, todas las prudencias necesarias. Pero, ¿qué hizo Spurgeon cuando llegó el cólera allí en Inglaterra? Número 1, él priorizó su ministerio. Es decir, se enfocó, en lugar de andar predicando para arriba y para abajo, se enfocó en cuidar a aquellos que eran miembros de su iglesia. Lo segundo, se dice que él hizo algunos ajustes necesarios, pero él continuó atendiendo a sus hermanos. Lo tercero es que él los visitaba, pero hay algo que también él va a reconocer, que poco a poco le vino cayendo el temor. Él estaba abierto, ¿verdad?, a que de repente inclusive gente que no era cristiana le mandaba a buscar para recibir aliento y fortaleza. Y Spurgeon dice que aprovechaba e iba y guardaba de todas maneras, ¿verdad?, que él no se pudiera contaminar. No entendían por qué estaba pasando lo que estaba sucediendo. Y por último, lo que él hizo fue poner su confianza
en el Señor. En medio de esa pandemia, en medio de esa grave enfermedad que estaba quitándole la vida a muchos y que no encontraban la medicina, él puso su confianza. Déjenme leerle lo que él escribió cuando llegó esa peste. Al principio, recordemos que él no tenía familia, él estaba soltero en su inicio de su ministerio. Dice, al principio me entregué con ardor juvenil a las visitas de los enfermos y fui enviado desde todos los rincones del distrito a personas de todos los rangos y religiones. Pero pronto, dice, me cansé en mi cuerpo y también, dice, me enfermé dentro de mi corazón. Mis amigos parecían caer uno por uno y sentí o me pareció que yo también me enfermaba, igualmente como los que me rodeaban. Unos pocos más de trabajo y llanto me habría deprimido entre el resto si es que yo no hubiera tomado la decisión de descansar. Sentía que mi carga era más pesada de lo que yo podía soportar y que yo estaba también en la lista para hundirme por medio de esa enfermedad. Un día regresaba tristemente a la casa después de haber asistido a un funeral, cuando, como Dios quiso, de repente mi curiosidad me llevó a leer un periódico que fue regado en la ventana de una zapatería en Grand Dover Reed. No parecía un anuncio comercial, ni lo era, ya que llevaba como una buena letra en color negrita y estas eran las palabras que decía: porque has hecho del Señor, que es mi refugio, incluso el Altísimo. Tú lo has hecho tu habitación, por lo tanto, no te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Aleluya. Salmo 91, versículo 14. Mi versión dice así: por cuanto que en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Hermanos amados, dice en ese momento Spurgeon que en ese momento recibió, dice, una vitalidad por medio de la palabra y por medio de la fe, que entonces a partir de ahí se le fueron sus temores. Yo sé, hermanos, que estamos viviendo momentos difíciles de mucho temor. No podemos negar que es prudente el atender las recomendaciones que nuestros gobernantes nos han dado. Pero si en un momento dado usted dice, yo toqué algo y no sé si me contagié, hermano, en ese momento venga y diga en su corazón: diré a Jehová, mi esperanza eres tú, mi castillo eres tú, tú eres mi Dios. Dice tu palabra que tú me has de librar del lazo del cazador, y no solamente eso, también de la peste destructora. Por lo tanto, Señor, quita de mí estos temores en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, refúgiese en el Dios que tuvo Moisés, en el Dios que tuvo David, en el Dios que tuvieron los hijos de Dios. Refúgiese en Dios mismo. Busque su palabra, aliméntese de ella, tenga fe y confíe que Dios estará de su lado. Quisiéramos orar en este momento y finalizar nuestra exposición. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, la cual, Señor, nos muestra, sobre todo está para mostrarnos tu grandeza, tu poder, tu suficiencia. Tú eres suficiente para todas nuestras necesidades. Nosotros en esta hora, Señor, te exaltamos. Aleluya. Te reconocemos como el Señor de señores. Te reconocemos como el Dios fuerte, el Altísimo, el Dios todopoderoso. Señor, en esta hora nosotros reconocemos que muchas veces vivimos en este mundo donde existe, Señor, la inseguridad, donde vienen sobre nosotros los temores, vienen a nuestra vida, Señor. Al vernos que somos incapaces, viene sobre nosotros la aflicción.
Algunas veces, Señor, porque nos damos cuenta que somos insuficientes, que ni el dinero nos alcanza para salir adelante, Señor, con aquellas preocupaciones. Muchas veces, Señor, carecemos del entendimiento o de la manera como salir adelante cuando nos vemos atrapados. Pero en esta hora, Señor, hemos visto a la luz de tu palabra que tú eres el camino, que tú eres la salida, que no hay donde perdernos, Señor, y que toda inseguridad es quitada cuando ponemos nuestra confianza delante de ti, Señor. Aleluya. Muchas veces caemos en temores, y algunas veces es por causa del pecado, del orgullo, del egoísmo que existe en nuestros corazones. Otras veces, Señor, vienen nuestros temores, Señor, o nos sentimos inseguros por las enfermedades, Señor, por las amenazas de la pandemia en la que actualmente estamos viviendo. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes a fortalecer nuestra confianza en ti. Sé tú nuestra esperanza, mi Dios. Sé tú nuestra ayuda. Sé tú nuestro refugio. Sé tú nuestro castillo fuerte. Sé tú nuestro Dios y líbranos de todo mal, de las trampas del enemigo, del lazo del cazador y de la peste repentina. Dale seguridad a todo aquel que invoca tu nombre y que lo hace en fe y en esperanza. Señor, permítenos orar, Padre Santo, por aquellos que han caído en la trampa del pecado y que aún no son salvos. Pedimos que les concedas fe y arrepentimiento de sus pecados, que ellos vengan y reconozcan que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que creyendo en Él puedan arrepentirse de sus pecados, puedan arrepentirse del estilo de vida que han vivido, donde tú no has sido importante para ellos, pero que en esta hora tú les concedes la oportunidad de venir a ti, que ellos te reciban en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.